Bienvenidos a un nuevo espacio en donde vamos a hablar un poco más específico de todo lo que son las encuestas, la intención de voto, la favorabilidad, casi no lo puedo decir, pero además con un componente muy interesante por estos días y es todo este tema de la inteligencia artificial. Y para eso pues tenemos a nuestro experto de cabecera, Sergio Espinosa de Bochica Networks. ¿Cómo está? Bien, gracias. Pues trabajándole a estos temas porque ya estamos en la recta final, a 4 semanas de 3 y media de la primera vuelta. Estamos haciendo algunos ajustes al algoritmo que los vamos a comentar ahora que desarrollemos la entrevista. Listo, pero antes de empezar, Sergio, explico a la gente que de pronto se encontró con este video, con esta entrevista, está interesado, pero no entiende muy bien cómo es, digamos, este mapeo que ustedes hacen de las redes sociales con ayuda de la inteligencia artificial. Ok, lo primero que hay que decir, Buchica Networks es una empresa independiente, netamente técnica, sin filiaciones políticas, que estudia las redes desde hace 8 años en el tema político, lo que llamamos nosotros la cosa electoral, para saber cuáles son las tendencias que hay hacia uno u otro candidato, la favorabilidad y la desfavorabilidad que existe. También hacemos mediciones de propaganda negra sin influir en la red. ¿Qué quiere decir? Nosotros no escribimos ningún mensaje en la red para no generar sesgos ni conversación al respecto, sino que hacemos una lectura de todas las conversaciones que generan los candidatos, las campañas, los influencers, incluso las bodegas, porque aunque sea un bodeguero generando o un bot generando mensajes, esos mensajes generan conversación con gente real y nosotros leemos esa conversación. Capturamos esas conversaciones, esas opiniones, y ahorita con ayuda de la inteligencia artificial es mucho más, digamos, diáfano, sencillo analizar esos datos para saber cuál es la tendencia y la opinión de cada uno de esos perfiles de redes sociales que nosotros seguimos para entender cuál es la favorabilidad de cada uno de esos candidatos. Listo. Ahora, y antes de entrar en ese mapeo y esos resultados que se hacen a partir de comentarios, de solo conversaciones o digamos si yo le doy like o un me gusta. Eso nosotros hacemos unas mediciones estadísticas, digamos que un like no es lo mismo que un comentario, Ujú. ¿sí? O un me divierte no es lo mismo que un comentario. Sí tiene un peso para saber qué tanto la gente está respondiendo a las publicaciones de cierto candidato, pero no le damos el mismo peso que un comentario, ¿de acuerdo? Ok. Pero sí lo utilizamos para entender un poco cómo está fluctuando el seguimiento que hace la gente de candidatos determinados. Por ejemplo, un candidato que tuvo antes del 8 de marzo una afluencia muy alta, pero que pues algún miedo inspirado lo venció, fue Maurice Armitage. Él tenía en redes videos de 5 millones de visitas, teniendo en cuenta que Maurice Armitage no paga bodegas. O sea, eran voto de opinión puro y duro, ¿sí? Pero pues nadie estuvo ahí para decirle eso y pues se retiró sin pena ni gloria y pudo haber hecho una muy buena campaña como sucedió con Rodolfo Hernández hace 4 años. Bueno, vea, pues miremos ahí en pantalla entonces lo que es la ficha técnica para antes de entrar al panorama que nos pinta acá Bochica Networks y es cuentas de redes sociales indexadas 385.797, más de 18 millones de conversaciones, son 28 semanas de registro. ¿Desde cuándo más o menos? Hace 6 meses, 15 días que estamos siguiendo prácticamente desde que arrancó la carrera y ya se registraron los primeros candidatos, etcétera. Y redes monitoreadas, Meta, X y TikTok. Es decir, si yo estoy en alguna de esas redes sociales y opino sobre política, posiblemente fui evaluada por Bochica Networks. Posiblemente porque si un perfil, digamos, tenemos perfiles establecidos, 380.000 perfiles por ahora, y esos perfiles generan un comentario de alguien más, Ujú. ese perfil lo capturamos y empezamos a hacer un seguimiento a ver si ese perfil de manera consistente a través de las semanas sigue comentando o si fue solamente una vez. Entonces, por eso cada comentario tiene un peso y el total de la trazabilidad de los comentarios de un solo perfil tiene un peso pues diferente, mayor, claro, porque nos garantiza que esa persona definitivamente tiene, digamos, una afiliación por un candidato determinado. Listo. Entonces ahora entramos a lo que es la primera vuelta, la favorabilidad de los candidatos según las redes sociales. Y yo estoy como haciendo memoria de los reportes que nos había pasado anteriormente.
Y no me parece haber recordado que pasara un poquito más Iván Cepeda al 41%. No sé si estoy mal. De hecho, tuvo un pico, pero bajó un poquito, pero siempre ha estado, digamos, desde que arrancamos este seguimiento ha estado desde el 36, entre el 36 y el 43. Sí, ha estado fluctuando allí, dependiendo de lo que pase en el clima, lo que pase en las redes, los escándalos, lo que se comenta, el tema de los debates. Hay mil cosas que son, digamos, parámetros de nosotros para definir cuáles son las conversaciones que valen la pena registrar. Pero sí, ese, digamos, ha sido la banda en la que se ha movido ese candidato. Este es el reporte del 3 de mayo. Entonces, con un 41,45% está Iván Cepeda, el 19,99% Paloma Valencia, el 17,08% Abelardo de la Espriella y bueno, ahí por cantidad le seguiría Claudia López, superando como por 3 puntos a Sergio Fajardo. Mm, yo sé, ya sabemos los que lo hemos escuchado, que usted tiene muchas diferencias sobre la metodología de las encuestas. Digamos que este es un seguimiento que se hace con el tiempo, y que a diferencia de las encuestas, pues no es una foto, sino como una constante. Pero sí me causa curiosidad que igual sí coinciden en quiénes son los que tienen mayor favorabilidad. Pues hay que llamar las cosas como son. Nosotros, que sea coincidente es una coincidencia, pero cuando uno mira más granularmente las encuestas, que nosotros siempre hemos dicho que técnicamente están mal realizadas, digamos, la forma en la que las parametrizan y las ejecutan es, digamos, no es correcto técnicamente. Si lo estuvieran ejecutando bien, ellos habrían detectado que Oviedo era el segundo de la gran consulta y no fue así. Le daban el 2, el 3% de los votos, ¿cierto? Y si hubieran mapeado bien el censo electoral, hubieran eh, hecho ese seguimiento más cerrado y más, digamos, sin sesgo, habrían podido darse cuenta de esos fenómenos, que son cosas que Bochica detectó en su momento en las redes sociales. Ujú. Ahí está la otra. Ha habido un debate por los debates, valga la redundancia, porque no se incluyen a todos. Digamos, en la medición de Bochica, acá, después de, digamos, las dos personas de centro, sigue Roy Barreras con 1,303%, ya mucho más abajo Miguel Uribe Londoño y Luis Gilberto Murillo. Los otros candidatos, pues, son como un porcentaje muy chiquito. Ellos definitivamente no tienen una presencia muy fuerte en los comentarios de la gente a la que ustedes siguen. No, y eso tiene varias razones. O sea, no suenan mucho Ujú, y eso es algo que es muy quieto. ¿De acuerdo? Entonces, y además que la IA vale dinero. O sea, cada vez que yo hago un análisis de un comentario, cuesta dinero. Entonces, pues estamos concentrados en los que realmente están generando el pareto de toda la conversación de las redes, que son definitivamente los que van a generar la atracción, porque si nos damos cuenta, el resto de los candidatos, aparte del reporte que nosotros tenemos, pueden estar generando el máximo, el medio, el 1% de toda la votación. Entonces, no es algo que sea, digamos, financieramente viable para nosotros y de todos modos lo que nos da el parámetro es el interés de la opinión pública en cuáles son los candidatos que deberíamos seguir. ujú. Aquí en esta siguiente imagen que podrán ver en pantalla está la trazabilidad de la primera vuelta, desde el 9 de marzo, es decir, un día después de la consulta interpartidista. Y yo recuerdo que ustedes pues ya habían señalado, que había un empate entre, o pues que estaban ahí compitiendo, la gran consulta por Colombia de Abelardo de la Espriella. Evidentemente ya se unió esa gran consulta en todo, en torno a Paloma Valencia. ¿Cómo han visto ese comportamiento, de los seguidores o la favorabilidad de Paloma y la competencia con Abelardo? Bueno, digamos que ha habido los vemos como errores tácticos que se los han cobrado a la candidata Valencia. Ella ha tenido un declive durante las últimas 6 semanas, pequeño, pero declive. eh, en razón a sus intervenciones en las redes o en las entrevistas, por los comentarios que tiene al respecto de ciertos temas. ¿Cómo cuáles? Eh, por ejemplo, va con la afiliación o digamos, la adoración, llamémosla, por Álvaro Uribe, y eso es algo que la gente, sus huestes, le dicen, ok.
pero es el momento de renovar la derecha, es el momento de que sus propuestas sean auténticas y no algo que mande decir el patrón. Y eso es algo que dicen la misma gente de la red que son sus seguidores, ¿no? Esto no es un ataque de la izquierda hacia la derecha, sino es más bien una recomendación que le hacen a la candidata, ¿de okey. acuerdo? Hay otros temas como que ha anulado mucho a Oviedo, Mm, ¿sí? Va en mucha contravía porque pues como el reciente comentario de la presidenta soy yo. algo, exacto. Entonces, eso es algo que la gente le cobra porque pues quieren que la candidata pues sea consistente con su elección de dupla para la vicepresidencia y que le dé juego y le dé espacio porque definitivamente pues Oviedo se ganó un sitio en la gran consulta y lidera mucho voto de opinión. O sea, eso es algo que la candidata pues debería, digamos, reconocer para eventualmente no perder esos votos porque pues al mismo tiempo que ella quiere seguir con lo que se llama los hardliners de la derecha, pues debería atender también a su opción de centro para tratar de balancearlo porque eso es lo que le están pidiendo las redes que haga. Ujú. En el caso de Abelardo de las Espriella, por ahí después, en abril, un 13, un 15, un 16, un 17, Crece. la va alcanzando. Crece porque, como habíamos dicho en algún programa alguna vez acá, Abelardo manejas las emociones, Ajá. ¿sí? Por ahí lo estaban criticando que en el debate pues se trabó, o sea, como que Sí. no moduló. Entonces es más como showman que alguien que de manera muy estructurada pueda analizar un problema. Y de hecho aquí voy a hacer el comentario de Luis Gilberto Murillo, pero que cuando le preguntaron algo que tenía que ver con transporte, hizo perdón, una explicación en un minuto de cómo debería manejarse el transporte fluvial en Colombia. O sea, de una manera súper clara, o sea, lo conoce muy bien. Mientras que Abelardo Corcovió no sabe dónde están los ríos, ¿sí? Quiere dragar el Magdalena, quiere hacer unas cosas que la gente dice, bueno, esto, O sea, digamos, todo lo que pasa en debates, en esas discusiones, se las van cobrando y se refleja como inmediatamente en la favorabilidad de las y redes. fíjate que eso lo dijimos hace, no sé, 3 meses, 4 meses, cuando dijimos que a Oviedo le iba muy bien, porque en el debate fue el único que apoyó el tema de Gaza, Sí, ¿sí? sí recuerdo. Él tuvo una Eso favorabilidad. fue algo que la gente le simpatizó, porque esto no es ni izquierdas ni derechas, sino de sentido común. Ujú. Y por eso el voto de opinión, él lo rescata y queda de segundo en la gran consulta. Ahí también otro fenómeno, digamos, o pues otra cosa que se ve y es como Claudia López, al menos desde el 16 de marzo, fue superando a Sergio Fajardo. Evidentemente la participación en la consulta le benefició. Y también se empieza 9:46, bueno, 9:27, ya está bajando. O sea, ella como que se sostiene ahí, Pero sí, pero pero está digamos que lejos. está entre subir y bajar, fluctúa mucho, Ajá, pero sí, definitivamente la visibilidad de la consulta le da tracción, sí. ¿sí? Porque la gente comenta lo que ve, no lo que no ve. Y, y digamos que eso es como hay como dos pares en disputa. Está Paloma con Abelardo y está Claudia con Fajardo. Están como acercándose, esas puntas se están acercando y en algún momento se pueden estar cruzando. O puede haber unos empates, digamos que a la luz de la primera vuelta, la dupla relevante serían Paloma y Abelardo. Sí, total. Igual se ve como una gran brecha, casi una diferencia de 20 puntos entre, digamos, Paloma e Iván Cepeda. Ustedes también hicieron un seguimiento cuando fue la elección del presidente Gustavo Petro. En ese momento, recuérdenos pues a las personas que están viendo cómo fue o cómo se veían esos resultados, al menos comparados con Rodolfo Hernández. Ok, bueno, revivamos nuestra historia. Cuando Fajardo y Hernández hablaron de una unión, el algoritmo lo interpretó como que esos votos se deberían juntar y empezó a marcar una tendencia muy positiva de Hernández al crecimiento. ¿De acuerdo? Eh, Tal como quedó Fico, así quedó. O sea, el algoritmo predijo 23,9, eso fue lo que sacó Fico. El algoritmo predijo 40,36 para Petro, creo que sacó 40,45. Y en la combinación de
Hernández y Fajardo daba como el 27 algo por ciento y Hernández sacó el 28. Entonces, definitivamente, a eso hay que, digamos, pararle bolas porque definitivamente lo que esté pasando en el clima electoral se refleja en la red y se puede, digamos, estudiar y leer para marcar esas tendencias. Hay una cosa que pasa con las encuestas, y es que, bueno, ya todos están de acuerdo inevitablemente que el que llevaría la mayor favorabilidad sería Iván Cepeda. Quizás la de Inbamer fue la que más alertó a todo el mundo porque pues se vería mucho más alto entonces el susto de pronto de que no haya una segunda vuelta. Pero ya sí las discusiones están girando en torno a quién sería la persona más idónea en términos de ganarle, digamos, a Iván Cepeda en una segunda vuelta. Ustedes desde Bochica obviamente no hablan de la segunda vuelta, me imagino, porque hacen el seguimiento de lo que está pasando en este momento. Sí, correcto. Pero porque, y lo estaba diciendo antes de micrófonos, ¿por qué no debería hablarse de un escenario en segunda vuelta? Esas hipótesis le hacen daño digamos, a la salud electoral, a la opinión de los votantes. Lo vimos cuando se hablaba de que ante una eventual segunda vuelta Vicky le podía ganar a Cepeda, pero primero para eso tenía que ganar la gran consulta y para eso primero tenía que ganarse la primera vuelta y para eso entonces ganarse la segunda vuelta. Esos son eventos que si uno los superpone, la probabilidad de eso es realmente baja, pero eso es desinformativo para la audiencia porque la gente, por ejemplo, no diferencia entre sondeo y encuesta, ¿cierto? Ujú. Entre posibilidad y realidad. Y entonces, ¿qué pasa? Los candidatos aprovechan esas circunstancias para darle validez o preponderancia a eso que dijo la encuestadora para volverlo una realidad de apuño y lo que está realmente pasando es diferente. Entonces, la invitación es, hablemos del aquí y el ahora. Claro, se pueden hacer unas iteraciones sobre escenarios conocidos de cosas que estén pasando. Por ejemplo, podemos decir que es posible que Iván Cepeda pase a la segunda vuelta. Sí, sí es posible. Es posible también decir que o Paloma o Abelardo van a pasar la segunda vuelta. Sí, es posible, ¿sí? Y de hecho, ya estamos mirando a boca de 4 semanas de la primera vuelta, estamos mirando con qué nivel de votación podrían llegar ellos a la primera vuelta, sobre todo teniendo en cuenta que ya el algoritmo y las redes reaccionaron a las adhesiones que tuvo, por ejemplo, el Centro Democrático por parte de las otras colectividades políticas. Entonces, se vio cómo se pegan los conservadores, cómo se pega Cambio Radical. Eso ya se empieza a ver en la red. Entonces, lo que nosotros estamos prospectando para las siguientes semanas es que Paloma rebota en ese 20%, 19,99, y Ujú. empieza a echar para arriba. ¿Sí? O sea, las alianzas con los partidos políticos sí generarían algo positivo. Sí, le genera una atracción al candidato, no es 100%, o sea, yo me acuerdo en uno de los primeros programas que tuvimos, hablábamos de las cuentas alegres, ¿sí? Sí. Cuentas alegres es, sumemos todos los conservadores y sumemos todo Cambio Radical y sumemos, entonces ya ganamos. Ujú. Y no fue así, ¿de acuerdo? Sí, no, y Cambio Radical también quedó con voto abierto, o sea, también habrán unos que estén ahí Claro, no, sumándosele a eso es un abanico, ¿sí? sí. Digamos, nuevamente, los hardliners, que son los que en la derecha, por ejemplo, van a votar por Abelardo, nunca votarían por Cepeda, ¿cierto? Mm. Pero dentro de la colectividad de los seguidores de Paloma hay más diversidad, sobre todo porque Oviedo jaló mucho centro y entonces también abre la posibilidad que haya algunas disidencias hacia la izquierda si, por ejemplo, Abelardo pasa a segunda vuelta. Ahí me surge una duda, acabo como de pensarlo y es, bueno, estos días como un problema con Benedetti, con el ministro del Interior, Armando Benedetti, porque habló mal, o bueno, dijo unas palabras que algunos interpretaron como amenaza contra unos influencers de la campaña de Abelardo de la Espriella. En ese seguimiento de conversaciones y demás, se nota mucho cuando hay, digamos, como un equipo grande y robusto, digamos, de influencers y de personas que llevan este mensaje. Sí, digamos que eso es algo que hicimos el análisis hace 4 años, Ujú. lo estábamos comentando ahorita antes de micrófonos. La proporción de propaganda negra, no estamos hablando de mensajes desfavorables, como de no me gusta Cepeda, Sí. sino de Cepeda es guerrillero, eso es propaganda negra, Ujú. ¿cierto?
La proporción hace 4 años, cuando estaba en la pugna Fico, Rodolfo y Petro, la proporción era 4 mensajes en contra de la izquierda versus un mensaje en contra de la derecha. Estamos hablando de propaganda negra. Hoy la proporción es 10-1. Eso no es aleatorio. 10 mensajes de propaganda negra. Contra uno hacia la derecha. 10 en Okey. contra de la izquierda contra uno en contra de la derecha. ¿Real? O sea, porque Medido. mi algoritmo está loco, pues, porque sigo tanto gente de izquierda como de derecha. Y, por ejemplo, no sé, vi la otra vez que el Pacto Histórico tenía, como unas capacitaciones para la gente para que pudieran aprender a manejar redes sociales. O sea, Mm. como haciendo un voluntariado de campaña, pero a través de redes sociales. Y a veces sí siento que son muchos los influencers del lado de la izquierda. Sí, pero no hay que confundir influencer Ajá. con cuál es el mensaje que expresan. O sea, digamos que muchos influencers, por ejemplo, sacan ahorita, que fue lo último de pronto que ha sucedido, lo veo porque pues cuando estamos mirando mensajes y sacando nuevos perfiles, pues uno se da cuenta cuáles son las piezas que salen al aire. La entrevista que Caracol le hizo a Cepeda, ¿sí? Sí, Eso es lo que todos los influencers de la izquierda pues, están promocionando, pero eso no es propaganda negra, eso es que están hablando bien sí, de su candidato. okey, okey. Estamos Y los hablando es de, mensajes, entonces, de la derecha están siendo superagresivos. y de la izquierda también, pero la proporción es 10-1, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es propaganda negra? Sacar de contexto algo, exacerbarlo, decir una verdad a medias acá para decir 10 mentiras aquí. Y Ujú. entonces, como hubo una verdad acá, entonces parece que todo es verdad, pero realmente no lo es. La proporción es 10-1. Eso es algo dirigido y orquestado, ¿sí? Porque no es aleatorio. O sea, aleatorio estaría 60-40, 70-30, pero cuando es 90-10, eso es algo que ya es estudiado y pues programado para que se ejecute de esa manera. Y en ese seguimiento que han hecho, ¿identifican exactamente de qué campaña viene? Pues no de qué campaña, pero sí de qué cuentas o de qué páginas o cosas así. Porque definitivamente, pues la propaganda negra es un ataque personal, ¿sí? Una sacada de contexto, como con lo que es Vox Populi ahorita, que es todas las fotos de La Habana, de Cepeda con Santrich y con Márquez y todo eso, para decir que él es el candidato de las FARC. Sí, O sea, tendríamos que decir que pues el ministro del Interior de las FARC entonces era también el ministro que tuvimos de Interior con Petro, porque pues él estuvo también en La Habana, sí, sí, ¿cierto? sí, que son las fotos que se dieron en el contexto de Sí, las claro. conversaciones. Entonces, eso se instrumentaliza para salir a decir que el candidato es el candidato de las FARC. Y entonces, eso empieza a tallar, a tallar, a tallar, porque pues está en todas partes, se, mm, se viraliza muy rápidamente, ¿sí? Porque la gente lo replica sin verificar, ¿sí? Sí. Y por ejemplo, lo que hacen los influencers de izquierda es decir, mire, esta foto recortada, entonces era esto realmente en La Habana y explican, ¿sí? Ujú. Pero pues hay mucha gente que simplemente la política es de sentimiento y de emoción y por eso es que Abelardo está creciendo tanto porque él maneja muy bien eso, porque por eso es un showman, Sí. entonces lo maneja muy bien y la gente siempre te quiere creer que eso es cierto, ¿sí? Entonces, como la gente, por ejemplo, ahorita que juega en su contra, parece que juega a su favor, pero lo que vi en la red en las primeras intervenciones es la gente que tiene sentido común comentando y diciendo, ah, eh, bueno, con el tema del SOAT. Sí, sí, sí. De la propuesta que ahora están peleando quién va a proponer qué. Claro, pero esas son cosas que en medio de la pugna, pues eh, la gente comenta y dice, esto es un sinsentido, y hacen las cuentas, ¿no? Entonces la gente dice, y yo de hecho, pues leí el comentario que me pareció interesante, de alguien diciéndole, por favor, candidata, pues hablemos de propuestas serias, porque pues un SOAT de una moto vale 350.000 pesos y entonces en 4 años serían 1.400.000 y entonces 10 millones de motos, que son las de menos de 250 centímetros, son 14 billones de pesos, entonces, ¿de dónde va a salir esa plata? ¿Sí? Ujú, Y eso es hechos y datos, o sea, eso son cosas fácticas que la gente toma, claro, le caen encima al que hizo el comentario porque que usted es de izquierda, que no sé qué. No, es que pues hable de cosas sensatas. Eso va en ambas direcciones. ujú. Entonces,
cuando, que en eso de pronto se mide mucho Cepeda, por eso él, cuando dice que él lee Sus sus discursos discursos. es para decir cosas concretas y precisas y no generar espuma, sino más Sí. bien cosas. Pero digamos, Cepeda sigue con, o sea, él se ha mantenido en esos porcentajes y ya como mirando desde arriba a sus competidores, pero también le ayuda a no participar en los debates. Pues no sé, le han pedido que la red sí le pide como que, oiga, lo queremos ver en los debates, no sé qué, pero pues, o sea, digamos que algo que no es un comentario ni a favor ni en contra, son los que llamamos nosotros comentarios neutros, ¿sí? Ujú. Porque pues hacerle una solicitud es un tema abierto que pues no cae ni en lo positivo ni en lo negativo, pero pues digamos, no le cala, no lo desfavorece ni lo favorece. Ujú. Bueno, entonces ya vamos cerrando este espacio, pero la proyección entonces en estos días es que seguramente Paloma va Va a empezar a echar para arriba, sí, por las ya, sí, adhesiones. sí, lleva 6 semanas cayendo, pero pues el algoritmo ya tiene otra lectura de los comentarios, porque también hay que decirle, oiga, pasó esto, entonces cualquier comentario que haya de esta gente de estos partidos, tiene que verlo bajo la lupa de que favorece a la candidata Valencia. Ujú. Em, para cerrar ya, ¿ustedes acertaron en las elecciones de 2022? Sí, hay que decir que sí. De hecho, fue un poco asustador también cuando dicen que la IA se va a adueñar del mundo, porque para la segunda vuelta particularmente, el algoritmo había predicho 10.590.000 votos y el candidato sacó 10.581.000 votos. Entonces, digamos que ahí, pues es emocionante porque da confianza de que el diseño técnico del algoritmo estaba pues bien, ¿sí? Daba a Petro con un ganando por un margen menor del que ganó. Él ganó como por el 3% o algo así, y lo da por ganador como por el 1,5 o el 2%, ¿sí? Entonces, digamos que, pero igual lo da de ganador, Sí, ¿de acuerdo? pero, o sea, a veces de pronto la gente que dice, no, pero están mirando con IA y hay un montón de gente todavía que no tiene acceso a internet y todo este tipo de cosas. Eso es cierto, pero cuando nosotros tenemos tantas cuentas, 380.000 cuentas, técnicamente, ¿qué hacemos? Tenemos cuidado de hacer un mapeo del censo electoral y las dudas que tengamos, estadísticamente se hace un ajuste, no para manipular los datos, sino para tratar de que mapee bien el censo electoral y la demografía contra las muestras que estamos tomando. Dentro de esas 380.000 cuentas, nosotros tomamos 10 muestras diferentes, Ok. ¿sí? Para ver si es consistente lo que sucede en esta muestra con lo que sucede en esta muestra, ¿sí? Pero usamos todos los datos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Que esa diversidad de muestras nos ayuda a cerrar el error que pueda haber entre la muestra uno y la muestra 2 la muestra 3. Porque, pues, cuando estamos haciendo el análisis de los datos, nos damos cuenta que sí tiene que mapear, y como lo hemos dicho antes, en una encuesta de 100 personas o en una medición de 100 personas, o como lo quieran llamar, 15 tienen que ser de Bogotá, 13 tienen que ser de Antioquia, 9 tienen que ser del Valle del Cauca, y así sucesivamente. La crítica que hacíamos en otro medio, con una profesora de la Universidad Nacional que es doctorada en estadística, en la que coincidimos que los análisis y las encuestas están técnicamente mal ejecutadas, ella comentaba lo mismo, decía, aquí hay un problema de precisión en los datos y no tiene nada que ver el mapeo porque, por ejemplo, el 80% de la gente de una encuesta determinada, todos son profesionales universitarios Sí, y esa no es Colombia, sí. ¿sí? Entonces hay un claro sesgo ahí demográfico, no regional, sino demográfico. Entonces, esas son las dos cosas que cuidamos para poder nosotros acercarnos lo más posible a la demografía y al tema regional. Bueno, pues ahí lo tienen, es una forma diferente de ver las elecciones, de lo que está pasando, del seguimiento que le podemos ir haciendo ya a menos de 20 días casi de las elecciones presidenciales. ¿Dónde lo pueden encontrar? ¿O dónde pueden mirar los resultados y los seguimientos que están haciendo semanales? Bueno, en nuestra página hace falta la última actualización, pero en bochica.network, ahí es donde los publicamos semana a semana. Tenemos una publicación que yo hago en LinkedIn, que es una red como más de profesionales como para ver hechos y datos de, Sí. digamos que no, eso no genera conversación, no genera nada,
pero para que la gente lo pueda mirar y compartir ahí. Entonces, en la página pueden encontrar el seguimiento. la información Y correcta. nosotros, por supuesto, vamos a seguir contándoles todo lo que vemos, lo que encontramos con el apoyo de Bochica también. Nos pueden encontrar en minuto60.com. Ahí está todo explicado, escrito, notas tanto del mundial, porque ahora estamos divididos en mundial y elecciones, como toda la información judicial y todo lo que pasa día a día en Colombia y el mundo. Así que invitadísimos a seguirnos en nuestras redes sociales y a estar conectados con todas las plataformas de Minuto 60. Muchas gracias, Sergio, por acompañarnos. Gracias, nos vemos pronto para ver los cambios radicales que va a haber en este tema. Empezó ahora sí. Sí, ya estamos en el sprint. Exactamente. Mi nombre es Catherine Vega. Esto es Minuto 60, un infinito de información.